por sus siglas UDEFAL. Buenos días, arquitecto González. Buenos días. Sí, por aquí todo bien. Bien, gracias a Dios. Qué bueno que nos escucha. González, hay una situación en el país con respecto a las estructuras, tanto de escuelas, de Hospitales. hospitales, Casa de familia, incluso. casas que se construyen con vicios de construcción. Y cuando hay fenómenos atmosféricos o terremotos o sismos, la verdad que no sé qué va a ocurrir. ¿Qué entiende? ¿Se ha hecho aquí una evaluación en el país con respecto a ese tema? Quiero destacar en eso que usted enfoca que esto es un fenómeno global. O sea, Que eso pasa en todas partes del mundo. No se oye. sin embargo, algunos territorios han avanzado en el sentido especial de que han podido planificar sus territorios. Sí. Esto permite a su vez que estos impactos de la destrucción de infraestructura, las áreas incomunicadas, inundaciones que se producen por el desbordamiento y la pérdida de cosechas sean menores. Pero sobre todo esas infraestructuras tienen un componente esencial y es lo que nosotros como urbanistas pensamos, o sea, que son las pérdidas de vidas humanas. Sí. La vida humana, y en nuestro punto, no tiene precio. Una sola pérdida es igual al 100%. Y aquí ayer perdimos 4, cosa que tiene mucho que ver no solamente con la primera construcción de esa infraestructura, sino también con el sentido de la planificación. Arquitecto, mire, a mí me encanta la arquitectura y el diseño. Yo creo que Me he dado cuenta. Soy parece que un frustrado, pero oiga lo que le voy a decir. Cuando me gusta analizar cosas, siempre me suelto la política por razones obvias. No íbamos bien, arquitecto, cuando comenzamos aquella carretera, aquella avenida que bordea el río Sama, parecido al río Hudson. Usted ha visto el río Hudson y le ve toda... Ese es mi gran maravilla, ¿eh? Todo eso lleva un muro de contención en hormigón armado alto. Ahí no se puede construir nada más árboles. ¿Por qué no seguimos ese modelo de ir rescatando toda la margen de Río Sama de lado y lado? ¿Por qué la dejamos a media? Y entonces, al dejarla a media, hemos tenido ahora casas prácticamente adentro del río. ¿Qué hacer? Ya el problema está. Johnny, yo creo que usted ha tocado un tema vital, no solo para la metrópoli, sino para el país. Es importante entender un factor inicial, y es que nosotros no solamente estamos en el mismo trayecto del sol, sino que también estamos en el mismo trayecto de las tormentas por el tema tropical. Sí. Y fundamentalmente las urbes en todas partes del mundo se fundan en función del agua. Sí, por la o vida. sea, hay una condición de fundación de nuestra ciudad que está dirigida por ese río. O sea, y de hecho, Santo Domingo, que es bueno visualizarlo en sentido general, Santo Domingo es una tierra mesopotámica, o sea, es una tierra entre ríos. Sí. Y esencialmente este desarrollo urbano, que tal vez comenzó a finales de la década de los 80 y de los 90 con la estructura esta de la avenida, de la extensión de la George Washington con la avenida del Puerto. Sí. Ahí especialmente creo que tuvimos un retardo en visualizar una visión más amplia de la ciudad. O sea, las márgenes de los ríos, en este caso, debieron ser bordeadas con un sentido de planificación, tanto vial como de espacios públicos. Tal vez en ese momento, 35 años detrás, pudimos nosotros compensar esta situación que tenemos. Esencialmente estamos a tiempo de hacerlo, o sea, no solamente criticar o rumiar las cosas del pasado, pero es importante lograr visualizar que en esta tercera década del nuevo milenio, la ciudad tiene que abocarse a esto, no solamente por el componente de la vulnerabilidad, sino porque el activo más importante de la ciudad está en esos sectores marginales ahí frente al río. Sí. Bueno, a mí me llama la atención el hecho de que, por ejemplo, ya en el país construyen una carretera, por ejemplo, la autopista Duarte nueva, que ya no es nueva. La separaron, por ejemplo, de Villa Altagracia. Pero ¿qué pasa? Que ya a los lados de esa autopista
ya comenzaron a construir otra Villa Altagracia. Y entonces hay un desorden en la planificación urbana que viene y deviene, valga la redundancia, en el aspecto que ahora tocamos. Cuando hay desbordamientos de ríos, cuando hay desbordamientos, entonces hay un sinnúmero de barrios y casuchas construidas sin el debido planeamiento urbano y entonces viene el desastre. ¿Cómo se puede hacer, arquitecto, para poder lograr un planeamiento urbano, no solamente como usted decía en la metrópolis, en Santo Domingo, sino en el país? ¿Qué se debe hacer? Usted ha enfocado también otro tema que ha sido históricamente el descuido de nuestra nación, y son las regiones. República Dominicana tiene 10 regiones de desarrollo que solamente se evidencian en nombre, no necesariamente en unas acciones que debe tener el Estado en función de ello. Eso que usted menciona es el nacimiento de un territorio episódico, que son los guetos, y que surgen y después, sin control, simplemente las autoridades o las reglas urbanas deben adaptarse a ellos sin una planificación previa. De eso, muchas veces la falta de visión en las gestiones municipales de esos sectores o de esas comunidades inciden fundamentalmente. Hay un sistema de populismo, de invasiones que se dan en esos lugares. Entonces, eso ocurre porque nosotros tenemos un retraso con la ley de ordenamiento territorial que debe primar en el país. Colombia, que es un territorio 10 veces más grande que nosotros, nos lleva 22 años de implementación de esa ley de ordenamiento territorial, y fundamentalmente ahí está el tema. Nosotros no podemos continuar como nación estableciendo, permitiendo, sin la planificación debida, estos asentamientos humanos. Es tal vez uno de los elementos más de mayor interés y sobre todo que permiten la vulnerabilidad ante estos aspectos atmosféricos. Arquitecto, escúchame, Michael, para que entre de una vez. Arquitecto, la ley más violada de este país es la ley de construcción. Dice en la ley de construcción que el CODIA es asesor legal del Estado Dominicano. Pero al CODIA es lo que menos se le toma en cuenta, sobre todo porque se llama Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores. Oiga bien, incluso en una de las últimas resoluciones aprobaron integrar a los ingenieros agrónomos al CODIA. Pero aquí hay un desorden, incluso patrocinado por ayuntamientos, de yo agarro, rompo una acera, yo agarro y hago un como dice en el campo, un aleo, que es un anexo. Todo eso en área verde. ¿Realmente es así? ¿Es tan violada constantemente la ley de construcción en este país? Sin lugar a dudas, es tal vez las disposiciones y las regulaciones de mayor violación, porque son situaciones de consumo masivo. O sea, el sentido de espacio para el humano es lo que más se necesita y tiene que estar regulado. Y no podemos solamente recordarlo cuando hay inundaciones o cuando hay incendios o cuando hay sismos. Sí. Tiene que recordarse cada vez. Y sobre todo, los cabildos deben asumir su rol, no solamente con tener policías municipales destinados a la seguridad ciudadana, sino también a velar directamente por el cumplimiento de esas disposiciones con respecto a la construcción. Es entendido que el CODIA realmente tiene unas regulaciones y es importante ese tratamiento a partir de esta entidad gremial, pero no tiene la fuerza de fiscalizar tal vez eso. Sí. Lo que quienes fiscalizan son los ayuntamientos a través de las direcciones de planeamiento urbano. Elmer. Sí. No, termine. Hermano Michael, ¿cómo estás? Me siento bien aquí. Usted y yo compartimos una profesión que yo no le he dicho. ¿Cuál? Usted y yo somos ambos investigadores de sociología territorial y urbana. Yo soy un trotamundo. Miren, Elmer, el señor Osiris de León, permanentemente geólogo, está hablando en los medios de comunicación de lo sísmico. En ese sentido, yo quisiera saber si hay un estudio aquí en República Dominicana que nos dé la información de qué cantidad de construcciones toman en consideración lo sísmico y o eventos como eventos climáticos. Como decía uno de mis compañeros, usted era que decía que este país no solamente está en el mismo trayecto del sol, sino de los huracanes. ¿Qué cantidad de construcciones, de edificios, de casas se hacen partiendo de criterios que integren lo sísmico y lo huracánico? Muy
muy simple. Óigame, esto está determinado con unas estadísticas nacionales y es Sí. que todavía el 2020, este año, nosotros tenemos un 80% de todo lo que se construye es construcción informal. O sea, el 80% de todo lo que se construye no pasa necesariamente por un sistema de regulación. No. Y sobre todo de los códigos sismo 80% resistentes. de construcción. El 80% lo Pero construyen eso los ante maestros, la mirada de los las maestros autoridades. constructores. Sí, Patricia, lo que pasa es que hay unos procesos de evadir tal vez los criterios impositivos que 80%. establecen esas regulaciones. Solo el 20%, Michael, construimos de manera formal. O sea, Así es. aprobamos en los ayuntamientos, aprobamos en obras públicas y en las demás instituciones. Es El que aquí 80%. yo veo, Elmer González, yo veo a veces en unos barrios, Sí. comienzan y no, yo voy a Así subir es. aquí y suben Así es. 4 plantas Sin ningún A tipo veces- de sin reparo. ningún tipo de No, regulación. y a veces en estructuras que no aguantan dos. No, y aquí A Así veces. es. una- Que sepa. A- Y aquí en esos desafían- sectores, es importante determinar que muchas veces lo cercan, porque hay que hacer críticas directas, o sea, estructuras de poder a veces militares y demás cercan sectores y entienden que haciendo esas casuchas y alquilándolas, o sea, personas que no tienen tal vez Sí. el derecho durante 30 años a tener una vivienda propia, viven alquilados y eso es un negocio muy lucrativo, sin planificación. Mire. Luego que está el negocio, entonces las autoridades tienen que ir a hacer las calles, pero ya hay una falla estructural que permite hacer lo que sucedió ayer. Cuando aquí tú en el vienes, país. cuando tú vienes del aeropuerto, cuando tú vienes en avión de Estados Unidos, que tú vienes por esa zona ahí, ya llegando al aeropuerto Caleta. de la carretera Samaná, La caleta. toda esa zona ahí que ha sido terrenos invadidos, eso está Arrabalizado. construido ahí con saliva. Así es, Cualquier así es. evento sísmico se lo llevan. se llevan miles de familias de ahí. Tú lo ves en la casa que he hecho así a lo loco. O sea, en la carretera nueva ya ahí construyeron. Oh, Lleno el avión no va bajando. y no va- Otra cosa, Emer. Mira, aquí nosotros, el sector más corrupto donde más actos de corrupción se ha cometido es con el sector de la construcción. ¿Por qué? Bueno, porque debe haber una supervisión del Estado. El Estado me contrata a ti o a mí como ejecutor de una obra determinada. Atiende ahora. El Estado nos da el avance para comenzar. Las otras ubicaciones, para poder el Estado reconocerla, tiene que firmarla un supervisor para Así ir es. firmando trabajos ejecutados. Pero nosotros vemos aquí que acaban de inaugurar un puente y se cae. Y cuando vamos en el diseño, parece que se olvidan la historia del cauce. Es decir, si es un río, por ejemplo el río Jura de Asua, que tú lo ves un año, 2 años sin agua y todo lo que ves piedra. Pero si tú ese puente se cae y tú me haces el puente con los aproches donde estaban, tú estás haciéndole gastar dinero al Estado. Porque tú en el diseño Así es. que viene no haces un aproche más lejos, más a distancia. Y entonces, pero nadie paga los platos rotos. ¿Qué tú crees que a partir de ahora tenemos un nuevo gobierno? Y al nuevo gobierno hay que exigirle una serie de cosas, entre ellas que ese tipo de diabluras no se vuelvan a repetir. Lo importante es establecer eso que usted dice. Hay una historicidad con las inundaciones, con los desbordes de los ríos que no estamos viendo. Sí. O sea, eso viene por siglos. Hasta los campesinos saben por dónde es que surge Sí. Eso es verdad. cauce cuando Sí. viene la lluvia. Sí, así. Entonces, si eso no se toma en cuenta, no importa que sea el código de sismoresistencia Sí, estructural sí. que venga de Japón, o sea, eso va a tener una condición de deterioro inmediato. Sí. Con una condición, oigan bien, hay un punto que son los deslizamientos o derrumbes lentos, que actualmente hoy, aunque no tenemos el desastre o la tragedia, pero muchos territorios están derrumbando, producto Sí. del ablandamiento del suelo. Sí. Pero lo que vimos ayer son los deslizamientos rápidos, que en minutos se derrumba una pared y se tumba eso. O sea, Sí. estos elementos tienen mucho que ver con lo que usted plantea. Hay un tema de rediseño que no puede ser solamente Sí. de la estructura del puente, sino Sí. también del territorio. Hay territorios donde no se puede hacer un puente como normalmente se hace, con un modelo que se vaya a insertar Sí. ahí. Elmer, hay una comunidad, un nuevo sector que se construyó la pasada administración. No quiero hacer leña del árbol caído, pero construyeron una urbanización
en el llamado Riito, En la barquita. en La Vega. Ah, en La Vega. Y ahí lo que se estaba viendo era que todavía no se había construido y en un fenómeno atmosférico que pasó, antes de la construcción estaba inundado. Imagínate. Lo que se presume es que en ese sector el gobierno se defendió en aquella ocasión y dijo que no No era hizo un ahí, estudio de suelo. que hizo que no se van a inundar las viviendas. La verdad que hasta los propios proyectos gubernamentales violan algunos procedimientos. Sí, es así. Y bueno, ahí viene básicamente un punto urbano que nosotros constantemente ponemos, es que cualquier política de gestión debe entender que estamos primero en el pronóstico de sus embates, pero sobre todo, cualquier planificación debe atender a unas problemáticas directas que van conjugadas en cuanto a lo que es pobreza, la desigualdad y la vulnerabilidad. Eso tiene que ecualizarse directamente para entender que tiene que haber una gobernanza del suelo. O sea, no en todos los sitios se puede construir un asentamiento para dar una respuesta habitacional. O sea, Entonces, tiene que haber una gobernanza del pueblo y de las aguas también. Y tomar en cuenta la parte técnica del estudio de suelo. Así es, el estudio de suelo tiene que ser, a veces se va obviando eso. No, eso es lo primero. Lo primero. Sin estudio de suelo no se debe construir en el país. No, eso es fundamental. Y que lo haga un organismo. De hecho, Johnny, la experiencia de México con el terremoto del 1985 produjo una condición, que fue un código de sismoresistencia, donde eso encarece las construcciones en cualquier sitio. Pero después que Patricia te pregunte ahora, yo tengo una pregunta que es mi sueño. Es un sueño que yo tengo, te la voy a preguntar a ti, pero voy a darle el turno a Patricia. Me gustaría saber cómo hacerle entender a las personas que ellos deben dejar de desafiar la ciencia, la física, la gravedad para construir asuntos que llevan unos cálculos y unos estudios. O sea, cómo hacerle entender a mis hijos que no se puede construir ahí y que debemos dejar ay, que yo soy pobre, que aquí fue que conseguí. No. Que la vida está primero. Yo sé que usted es el experto, por favor. Algo que sea llano y que la gente que escuche este programa lo pueda entender. Denos una solución. Estamos planteando el problema. Ahora planteemos la solución. ¿Cuál es la solución? Usted habló de una ley de ordenamiento territorial. Que está pendiente. ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? ¿Cuál es qué ha pasado con esa ley? ¿Cuál es la solución, arquitecto? Bien, simple. Primero, cumplir las regulaciones que no se cumplen, no violarlas. Segundo, eso que dice Patricia, tiene que haber una democratización de cualquier construcción y debe entenderse eso desde la misma ciudadanía. De hecho, ese ejemplo que ustedes pusieron de La Vega, todavía hoy no tiene una regulación de cómo convivir en ese lugar. O sea, y le digo por conocimiento de causa. Esencialmente, la solución es integral. La solución tiene que ser una conjugación de voluntades, tanto del Ejecutivo y del Poder Municipal, para entender que cualquier construcción no se debe permitir por populismo, que a veces se permite por eso, invasiones y demás que se permiten por populismo, a veces político, a veces por poder de otra índole. Pero esencialmente la solución está en que las construcciones tienen que tener una condición de reglamento regida, más bien, si no por un ministerio que no tiene tal vez la capacidad de abordar en todo el país, en cada comunidad o en cada región tiene que establecerse esto. Segundo, y es el punto tal vez más esencial, hay que entender el territorio. Miren, desde los aborígenes aquí se entendía el concepto de la lluvia, o sea, la lluvia era favorable para los aborígenes. Aquí se tiene que entender que nosotros tenemos el pronóstico cada año de estar ante los embates de huracanes. Entonces, cada construcción, independientemente sea de madera o zinc, tiene unos códigos que en otros países sí se cumplen, que permiten tal vez tener una mayor fortaleza y un músculo constructivo mayor, así es. Da pena que Nicolás de Obando en el año 1501, 1502 tuviera una visión más. Tuviera esa visión que acabamos. Nosotros dijimos, nos referimos esta mañana. Bartolomé Colón hace una ciudad amurallada. No, esa ciudad se la llevó un huracán. Sí. Y entonces Nicolás de Obando fue que construyó lo que hoy nosotros conocemos como ciudad colonial, y ahí está.
en uno de Pero los mira, proyectos. en esta temporada hay 24 huracanes más o menos diagnosticados por los centros de medición. En fin. Eso es O sea, así. nosotros no podemos seguir haciendo, dejando que lo que ocurre cada año, nosotros no tomemos las previsiones, como lo hace Cuba, de hecho, que está muy próximo a nosotros. Sí. Adelante. Emer, mira, la arquitectura desde la antigüedad, comenzando con la pirámide de Egipto, nuestros líderes han sido faraónicos y eso no está malo, pero la pregunta mía es la siguiente. Mira, nosotros tenemos una entrada milenaria de vehículos del sur y del norte que tienen que ir a los aeropuertos y a la parte este. Se creó una avenida de circunvalación, pero fue básicamente para los vehículos de circulación de vehículos pesados. Pero la pregunta es con la idea que tengo. Mirando las grandes arquitecturas del mundo, sobre todo viales, que por ahí es que voy. ¿Por qué no hacemos un puente, por ejemplo? Se puede hacer y se gasta menos que un túnel. Porque el túnel donde se ve el dinero es en las excavaciones, en el movimiento de tierra, como dicen ustedes los ingenieros. ¿Por qué no hacemos un puente aéreo que vaya? Vete preparando mentalmente por lo que te voy a decir. Que arranque antes de pintura, por ejemplo. Y tú recoges los vehículos de Santiago que vienen del norte y los del sur. Y atraviesa la capital entera, aéreo. Te estoy hablando en pilotillo, como está el metro, por ejemplo. Y entonces esa avenida, ese túnel, tú lo sueltas ya en la avenida España. Y tú pones a cada entrada del puente para ir y para venir un peaje para lo que se llama derecho a puente. Y tú evitas que esos vehículos, Elías, de todas las regiones se metan a la capital y crean ese tapón. La obra pudiera ser costosa, pero ya en el mundo de hoy, con la tecnología y con ¿cómo se llama? Con el financiamiento, no hacer lo que hicieron con la carretera de Samaná, que tenemos que pagar 2.500 millones de pesos. En los calculistas que hicieron eso, le deben quemar el S4. Porque ellos hicieron un cálculo, sí, no te rías, ellos hicieron un cálculo de que de vehículos que iban a pasar, no pasaron, hicieron una cláusula criminal y como era un préstamo, la aceptamos, que si los vehículos no pasaban, el Estado tenía que resarcir más o menos en la cantidad de vehículos que dejaran de pasar, el Estado lo iba a resarcir. Y ahí estamos perjudicados con 2.500 millones de pesos. Esa idea, ¿cómo tú la ves o cómo tú plantearías un problema de la solución del tránsito en la capital? Lo primero que hay que entender es que Santo Domingo es la ciudad la metrópoli más habitada de toda la región del Caribe insular y del Caribe continental también. Sí. Entonces, la situación del tránsito no se debe ver, y te lo planteé, solamente con los habitantes fijos que tiene la ciudad, que ya somos 4.100.000 habitantes, sino con un impacto diario de 1,5 millones de personas que usan la ciudad y que no viven en la ciudad. El esquema del tránsito no es verlo ahora, es verlo en 10 años. Y ese planteamiento que usted hace, tal vez con una revisión técnica, pudiera establecerse, pero no en 4 años, no en 10 años. Sí. Pero hay que pensar y hay que hacerlo, Incluso o sea, tiene tasa de retorno. Tiene tasa de retorno con los peajes. Hay que hacerlo. Sí. El otro punto está en que con referentes de otras ciudades mundiales, que bueno, Michael tal vez conoce el tema de Chile y esos sitios, hay lugares donde los camiones no pueden entrar, o sea, hay que entender eso. O sea, hay un núcleo urbano donde los camiones, si van a entrar, tienen que pagar. En este caso, ponerle un sistema electrónico a los vehículos pesados que paguen 1,000 pesos para entrar al centro de la ciudad. Entonces, eso hay que hacerlo. Diga usted, Elías, adelante. Los camioneros tienen prohibido pasar por el malecón. Y pasan todos los días. No. Eso pasa todos los días porque no se les cobra. Si le ponen así como la placa, el sistema electrónico, que si pasa por ahí se le tiene que debitar 1,000 pesos, ellos no pasarían. Pero es que se supone que ellos deben utilizar la circunvalación de Santo Domingo, pero ya ellos siguen por el malecón. Como Johnny Walker, tan campante. Sí, y no solo por el malecón. Usted puede ver diariamente vehículos que vienen de Caucedo, que pueden asumir otra ruta y lo ven la 27 de febrero para ir para Santiago. Entonces, necesariamente tiene que tenerse una voluntad política sobre esto. Aquí el Instituto de Tránsito, el Intran, tiene que abordar eso no desde el punto de vista teórico, no desde el punto de vista práctico. A eso hay que entenderlo, no solamente por la congestión del tránsito, porque es que no solamente tiene un solo factor. Hay un tema ambiental también que impacta directamente. Y hay zonas, de hecho, que están contaminadas totalmente en ese sentido por el tránsito pesado. Mira, una de las bellezas de la ingeniería es la arquitectura, porque te permite el diseño
El diseño está en la creatividad en función de la realidad que tú tienes. Por ejemplo, en el caso de terrenos, la parte visual. Me gustaría saber, mira, aquí hemos mudado la mayoría de ministerios ahora para la 27 de febrero. Y cuando vemos, ¿dónde diablos vamos a meter los vehículos de la gente que va a buscar un servicio en esos ministerios? Que los sacamos de Huacal. Han sacado como 4 o 5 ministerios de ahí. Ahí demuestra la falta de planificación, ¿verdad? De quienes hicieron ese tipo tomaron ese tipo de medidas. En el caso de la capital, si tú fueras a diseñar algo para mantener, tú tienes el parque histórico Braulio Álvarez, tú tienes el parque, ¿cómo se llama?, de Santa Bárbara, convertido en un caos, apropiado por los choferes, y aquí no hay un parque que tú te puedas sentar a esparcir y a botar el estrés, porque han sido aprovechados por paradas. Tú tienes, para terminar ya, porque hablo mucho de esto, porque es que yo soy enfermo con este tema. Tú tienes pintura que cuando tú vas para Santiago o para el sur, hay una parada en la misma avenida, mi hermano. Los autobuses cogieron la mitad de la avenida y pusieron una parada ahí, y ni el DH lo puede mover de ahí. Mire, hay 3 cosas ahí que usted debo comentarle. El primer orden es que los núcleos y centros urbanos van creciendo y se van desplazando. El centro de la ciudad ya tiene que desplazarse. Por eso aquí se producen sitios fuera de lugar. Por ejemplo, con la excusa del Palacio de la Policía, pero el Palacio de la Policía no cabe en ese lugar. No, ya sé que porque lleva una serie de actividades a ese lugar que no permiten ni siquiera una acción directa. Ese centro institucional, que es el centro Juan Pablo Duarte, eso es una cosa terrible, porque a diario van unos 120,000 personas a trabajar ahí, y eso es parte de la situación. O sea, por lo tanto, hay que comenzar a desplazar y consolidar territorio. Lo han hecho otras ciudades. Sí. Por ejemplo, el referente que se hizo el siglo pasado de Brasilia fue eso. Si la capital tiene centros cívicos institucionales en Brasil, realmente eso tiene que llevarse a un lugar donde tenga una planificación directa. Pero aquí estamos mezclando usos de pueblo. No, y concentrar todas las instituciones en un solo lugar. Es un caos. Tremendamente, eso es caótico. El otro punto está en el que usted menciona de los parques. Sí. Cualquier ciudad que en este tiempo se respete, porque la prosperidad urbana y del ciudadano se mide también con los espacios públicos. Sí. O sea, nosotros, por ejemplo, vemos premios que dicen que Montreal tiene, por ejemplo, la mayor calidad de vida del mundo. O sea, nosotros tenemos que buscar eso, y eso se busca con ese sentido ambiental. Ese Mirador Sur que ustedes conocen, se quedó corto. O sea, la visión debió ser pasarlo en todo ese farallón, en toda la ciudad en su momento. Ya es tarde para eso. Pero hay que tratar de ganar metros cuadrados de área verde en la ciudad, y estamos haciendo lo inverso. Estamos dedicándole metros cuadrados a zonas viales en vez de a zonas peatonales. Pero si no se ponen rebeldes el sector de los cacicazgos, ¿tú sabes lo que hacen? Que le quitan. Y óigame una cosa. Así es. Y óigame una cosa, fue un arquitecto que intentó eso. González, muchas gracias por estar con nosotros aquí en La Opción de la Mañana. Nos vamos, mi gente, a una pausa comercial. Venimos con más aquí en La Opción. Cuidarnos es la mejor señal. Nuestro mayor compromiso